bona nit a tothom. Molt bona nit, Pierre. Benvinguts a un nou programa de la Tríada. Avui tenim una convidada molt especial per nosaltres que es diu Sandra Hernández. Sandra Hernández es profesora de inglés en un instituto de secundaria. Siempre ha tenido ganas de aprender, de descubrir y actualmente está inmersa en un máster de asesoría familiar consciente. Aunque yo no sabría decir cómo, pero su vocación como profesora estuvo siempre presente. Es profesora de como carrera mira hacia atrás, recuerda que lo que más le gustaba es la medicina. Quería ser médico, pediatra, aunque finalmente la vocación fue parecer en el entorno de la educación. Ahora ella le gusta dar clases a adolescentes cuando realmente antes le pedían sus vecinos las clases. Ahora ella se considera una persona tímida, pero le encanta comunicar y transmitir. Sandra define a los maestros los profesores del corazón, que siempre nacen con la necesidad de enseñar y transmitir y alentar sus talentos. La frase que nos hizo hoy Sandra es: somos como mariposas, las mariposas nunca llegan a ver sus alas y es por ello que no pueden saber lo bonitos que son. Por eso nuestra función como profesores es la de abrir las alas y hacer que nuestros propios alumnos vean sus alas para que se den cuenta de los bonitos que son y las posibilidades que les pueden ofrecer. La adolescencia siempre se ve como una fase negativa. Para todas las hemos vivido. ¿Qué ocurre si nos olvida esta parte de nuestra adolescencia? Qué importante es. Creo que va a ser muy interesante este programa para muchos papis que somos de adolescentes. Así es. Para poder llegar a entenderlos, ¿verdad, Sandra? Porque a veces cuesta esa comunicación, cuesta que ellos mismos se comprendan, ¿no? Pues muchísimas gracias, primero de todo, por dejarme participar en vuestro espacio. Gracias a ti. Gracias. Y atendiendo a lo que me preguntas, Monse, pues realmente sí. Muchas veces, yo también soy madre y me incluyo ahí, es muy difícil comprender a nuestros adolescentes y recurrimos a recursos que en vez de funcionar, pues lo que hacemos es empeorar la situación. Y mi bagaje como docente y al haber estado en diversas situaciones, pues me ha llevado siempre a curiosear, investigar, buscando como pequeños recursos o grandes fórmulas que nos ayuden a tratar con ellos. Y hace poco tuve la suerte de encontrar el método Consique, de Ana Educa, que es un máster único aquí en España. Es la única asesoría educativa familiar consciente que existe en España y me pareció muy, muy interesante. Y pues nada, me decidí a hacer este máster y estoy aprendiendo mucho porque sí que es cierto, ¿no? O yo misma, no sé si vosotras también, nunca antes yo me había preguntado con mis niños, yo también he sido adolescente, ¿qué estoy viviendo, no? O sea, ¿qué es lo que están viviendo ellos que yo también he vivido y cómo puedo ayudarles? Pues puedo ayudarles siendo consciente, pero siendo consciente desde el alma, porque en el alma también están esas emociones. Y los padres, pues, es eso, tienen que ser conscientes y despiertos, pero hay muchos padres que no lo son. ¿Y cómo ayudamos a esos padres a estar despiertos para entender a sus hijos? Pues hay un psicólogo que no sé si vosotras conocéis, que se llama Rafa Guerrero, y nos habla del cerebro como es un cerebro que está dividido en 4 partes, como si fuera un semáforo. Está el cerebro rojo, que es el cerebro conectado con la supervivencia y se encarga de todas las necesidades fisiológicas. Luego tenemos el cerebro verde, que es el cerebro de las emociones y el apego, y aquí es donde se produce todo el procesamiento emocional. Luego encontramos el cerebro azul,
que es donde es el lugar donde están almacenados todos nuestros pensamientos, todo lo que hemos aprendido de la familia, de la sociedad. Y luego está el cerebro amarillo, que es el gran director de orquesta, porque es el encargado de gestionar el rojo, el verde y el azul, ¿no? Y es el que controla también los impulsos. Claro, yo creo que como padres no somos conocedores de esto. No sé si vosotras habíais escuchado alguna vez hablar del cerebro de esta manera. No. ¿No? Vale, pues es muy importante saber de esto porque yo me voy a enfocar en la figura del adolescente porque yo soy son con los alumnos que yo trato. A la edad de 12, 13 años, en el cerebro del adolescente se produce un reset. Diríamos que su sistema se está actualizando. Como se actualizan los móviles, pues a esa edad el cerebro de nuestros hijos se está actualizando. Y su cerebro no es ni el cerebro de un niño ni el cerebro de un adulto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que el adolescente necesita salir de su zona de confort, necesita explorar. Y parte de llevarle a salir de esa zona de confort, el encargado es el cerebro amarillo. Pero, ¿qué ocurre? Si en nuestros hogares no somos conscientes de que se está produciendo ese cambio y que ese cerebro de nuestro hijo o hija se está actualizando, es cuando nos llegan comentarios de mi hijo no atiende a razones, no se puede hablar con mi hijo o mi hija. No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, esto. Sí. Es muy común, ¿no? Esto, y a veces también me llegan familias diciéndome, es que no entiendo a mi hijo, no sé cómo tratar de conectar con mi hijo. Bueno, pues es muy fácil. ¿Qué tenemos que aprender como padres en esta etapa? ¿Qué me diríais vosotras? ¿Qué tenemos que aprender? La paciencia absoluta. Totalmente. Bueno, eso sí, la paciencia absoluta, pero yo os diría algo tan sencillo como tenemos que aprender a dar la bienvenida a nuestro hijo adolescente. Yeah. Tenemos que recibir a nuestro hijo adolescente sabiendo que esa etapa que están viviendo es de paso y tenemos que aprender a conectar con sus emociones y dar respuesta a sus necesidades. Esto no quiere decir caprichos, porque también me he encontrado la parte en la que no sé cómo conectar con mi hijo, pues le regalo el último iPhone, le regalo esto. No. Los adolescentes nos piden a gritos que les pongamos también límites y normas, porque si no funcionan. Y a través de los límites y normas también estamos tratando sus necesidades. Otra manera de dar necesidad a nuestro adolescente es pasar tiempo de calidad con ellos, ¿vale? Aunque sea poquito, pero que sea de calidad y conectemos con ellos, cómo te sientes, qué tal ha ido. Hay muchas veces que no nos van a hablar, pero bueno, si somos cansinos día tras día, poco a poco la comunicación va a fluir. ¿Qué pasa? Si nosotros no atendemos a estas necesidades esenciales, es cuando el adolescente va a entrar en conflicto con nosotros porque no lo estamos entendiendo, se dispara el automático de su cerebro rojo en plan supervivencia y ¡guau! ¿Ahora qué hago? Pues bueno, por suerte creo yo que hay muchos compañeros como yo que somos conscientes, ¿no? Para poder redirigir a esas familias, porque si no les ayudamos a ver esto, en el momento que se produce ese conflicto es cuando podemos herir y traumatizar al adolescente. Y entonces ya sí que muchas veces sí que podemos rescatarlos, pero otras no. Porque muchas veces el docente puede dar consejos, pero si ese padre o madre no
no sigue los consejos que tú estás dando, pues puede producir la catástrofe en su hijo o hija. Y nada, pues deciros que la figura, ¿no?, de este asesor educativo consciente es ayudar a esos padres y a esos hijos a que tengan la oportunidad de reconectar biológicamente, haciéndoles consciente de sus emociones y teniendo sobre todo una mentalidad abierta. Porque también hay otra psicóloga que me gusta muchísimo, que es Carol Dweck, que nos habla de la mentalidad fija o la mentalidad de progreso. La mentalidad fija es aquella en la que no está preparada para los cambios. Esto es así y porque lo digo yo, pero si en cambio tenemos una mentalidad de progreso en la que siempre queremos aprender, hacer cosas, buscar soluciones, pues se va a dar la situación que todos esperamos, que es de satisfacción absoluta con nuestros hijos o hijas. Y Sandra, hay una pregunta. Y muchos padres que nos estarán escuchando ahora dirán, sí, pero yo me comunico con mi hijo y le pregunto y las típicas monosílabas, sí y no, y de ahí no salen. ¿Cómo podemos actuar sobre esos monosílabos? ¿Cómo podemos actuar? Lo primero, yo el consejo que daría a sus padres es que cuando le hagan preguntas a sus hijos no lo hagan en modo interrogatorio. Es decir, que preparen el lugar, o si han ido al cine, han visto una película, pues que aprovechen, ¿no? Mientras pregunto, ¿qué tal la peli? Oye, por cierto, ¿y tu semana, tu día, cómo ha ido, ¿no? Porque de esa forma el adolescente no se va a sentir intimidado. Pero claro, si yo como madre aprovecho cuando te voy a buscar del cole, oye, ¿y el Insti cómo te ha ido hoy? ¿Algún problema? Y los exámenes, no. Hay que escoger la situación adecuada, que él también esté relajado, o simplemente que, mirad, un ejemplo que a lo mejor puede parecer un poco tonto, pero que el niño esté escuchando su canción favorita, pues yo me uno a cantar esa canción contigo y, claro, lo vamos a descolocar. Pues va a decir, mamá, ¿qué haces, no? Pues bueno, bailando, que a mí también me gustaba este tipo de música, y ahí aprovecho para preguntar y conectar, porque si no, no lo vamos a conseguir y vamos a conseguir los monosílabos que tú bien dices, Sandra. Yo eso lo intenté con mi hija y la contestación de ella fue, mamá, a veces me das vergüenza. Tal cual, me lo dijo, y tenía 13 años. Tal cual me lo dijo, sí. Y estaba con sus amigas, digo, pues mira, me voy a integrar yo con ellas. Bueno, ¿para qué hice nada? Esa contestación me dolió en el alma, de verdad, Te dolió, claro. Bueno, pues es que yo creo que también lo hacemos, ¿no? Pues decir, bueno, cariño, mamá, ha salido el adolescente de mamá, el adolescente que estaba dormido. Sí que es verdad que cuando a la edad de, sobre los 12, 13 años, ya empiezan con esa... Yo creo que es que entran en una jungla cuando empiezan la ESO, que quieren hacerse mayores o quieren adecuarse a esa jungla y van muy perdidos también. Entonces, ahí es cuando tienes que ir con mucho cuidado de que no se vayan o no se desvíen por el camino que no se tienen que desviar, ¿no? Ahí es cuando más tienes, yo creo, que atenderlos en esa parte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ellos están en una búsqueda de identidad, quieren pertenecer a un grupo y no saben bien cómo, ¿no? Y el conflicto también muchas veces se da cuando quizás el adolescente se abre y nos habla de los amigos con los que está yendo, y entonces a nosotros como padres no nos gusta. Exacto. Pero no estamos conectando con la emoción del adolescente, ¿no? No le estamos preguntando a nuestro hijo, pues mira, ¿por qué te gusta ir con Pepito? ¿Qué te aporta? ¿No? Somos tajantes muchas veces, pues no quiero que vayas con Pepito o no quiero que vayas con Lola. Y ahí es donde se produce el conflicto, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar otra vía, pues como os estoy diciendo, y quizás lo que nosotros vemos malo,
cuando hablamos con nuestros hijos, quizás nos damos cuenta de que estamos poniendo una etiqueta a ese niño o a esa niña y que realmente después no es tan malo. Pero sí que es muy importante pues el estar ahí, ¿no? No desde un primer plano, como estamos en la primera etapa, en la infancia de nuestros hijos, tenemos que estar en un segundo plano, ¿vale? Porque ellos nos van a dejar de lado en esta etapa de adolescencia para conectar con su grupo de iguales, pero igualmente nos necesitan, quieren que estemos ahí. Igualmente. Entonces hay que saber, ser conscientes de actuar desde un segundo plano. Claro, sí. En el momento, Sandra, de estos adolescentes cuando son muy rebeldes, sabes, que te llevan la contraria, que muchos padres seguro que les preocupa, ¿no? Que pues lo típico, no salen de la habitación, se cierran en su mundo, no salen ni para cena ni para comer, es su mundo allí. ¿Cómo pueden actuar los padres ante esta situación? Mira, Sandra, te podría decir que cuando los adolescentes actúan de esta manera, podría ser por dos causas. Una, porque no hemos sabido conectar con ellos y hemos dañado su autoestima. Y una segunda, porque están reproduciendo un patrón que se está viviendo en el ámbito familiar. Quiero decir, son el espejo de alguno de los miembros del hogar en el que viven. Podría daros un ejemplo, me ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones, de madres que vienen desesperadas cuando tenemos una reunión, ¿no? En el instituto, diciendo que no saben cómo tratar con sus hijos, porque no me escucha, porque tal. Claro, viene la madre, pero cuando yo le pregunto por los demás miembros de la familia, es cuando empieza a salir todo. A lo mejor esa madre se desahoga y dice, es que mi marido no me ayuda porque solo se encarga del trabajo, yo me tengo que encargar de los niños, del trabajo, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ocurre? El niño se está enfrentando con esa madre, porque es la madre que se está poniendo de igual a igual, pero encerrándose en su habitación y no haciendo caso, lo que realmente está reproduciendo es el comportamiento de ese padre ausente, que nunca está. Y es lo que le está haciendo ver a su madre. Entonces, cuando yo me encuentro con estas situaciones, ¿no? Pues tenemos que verlo como, yo digo, visión de águila, ¿no? Como todo desde arriba, como si fuera un triángulo, y tenemos que hacer que todas las partes de la unidad familiar funcionen, porque son un equipo y tienen que funcionar de manera holística como un todo, porque si no va a estar descompensado. Entonces, ese adolescente que se está encerrando en esa habitación es el reflejo de algo que está ocurriendo en el ámbito familiar. Y a veces supongo que también, aunque tú veas que, pues por lo típico, ¿no? Es que veo que se va a estampar, pero a veces es necesario, ¿no? Que en cierto modo se estampen para que puedan seguir evolucionando, porque no podemos estar protegiéndolos, no les ayudamos también protegiéndolos o queriéndolos tener en una burbujita, ¿no? Con mucho ojo, como tú dices, estar en un segundo plano, pero aunque sea duro a veces que quieres protegerlos, ¿no? Si es necesario que vivan ese proceso, pues lo tendrán que vivir, ¿no? Exactamente. Me vuelvo a ir otra vez a la infancia. Pensad, ¿no? Por ejemplo, en la infancia cuando llevamos a nuestros hijos al parque, ay, que se va a caer. Sí. Y tú lo proteges, ¿no? Pues aquí es lo mismo, pero claro, ahora tienen que experimentar emociones, que nos producen esas emociones y tienen que aprender de ellas. Porque si no dejamos que experimenten, en la edad adulta van a llegar y pueden llegar a una posible depresión, frustraciones, porque no lo han experimentado antes. Pero es muy importante que cuando nuestros hijos vivan ese tipo de emoción, nosotros estemos ahí y les apoyemos. No como, esto le pasa a todo el mundo. No, vale, ¿qué sientes? ¿Qué ha ocurrido?
¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Querrías esto alguna vez más en tu vida? ¿No? ¿Cómo gestionaríamos esto? Y tenemos que ayudarles de esa manera. Claro, y Sandra, sobre todo hoy en día, que cada vez hay más jóvenes, que esto me sorprende, adolescentes, con depresiones, ¿vale? Hablando de la frustración, depresiones. Me sorprende la cantidad de gente joven, ¿no? y adolescentes que están pues con esa ansiedad, muchos con mucha ansiedad y con depresión. Es verdad. Y es porque es causa por la frustración de que los padres se lo dan todo y en el momento que no consiguen lo que ellos quieren, se frustran. ¿Es por eso el motivo? O por las redes sociales. O las redes sociales. Sí, no vais mal encaminadas, Sandra y Monse. Claro, hay un problema de base que he dicho antes, ¿no? Es dar tiempo de calidad a nuestros hijos es muy importante y poniendo límites y normas, ¿no? Hay muchos padres, por ejemplo, que desde la culpabilidad actúan dándole todos a sus hijos, pues porque no están en casa, trabajan muchas horas. Sí. Claro, nos hemos preguntado cómo se siente nuestro hijo o hija estando solo todo el día en casa. Claro, si no tengo a nadie con quien hablar, ¿a dónde acudo? A las redes sociales. Y las redes sociales pues tampoco pueden encontrar todo lo bueno, ¿no? Yo diría que las redes sociales también dañan mucho. Reconectando, Sandra, con la pregunta, pues yo diría que sí, que esas dos situaciones pueden ser una de las causas que lleven a la depresión a un adolescente, porque esos padres que son sus referentes no están. No están. Y posiblemente pueda ser la causa, tú como profesora, porque estás dando clases a adolescentes, no sé, en tus alumnos, ¿no? Si hay ese índice alto de ansiedad, depresión, pero puede ser la causa que muchos de los adolescentes, niños, tienen una cierta sensibilidad que en otras épocas, ¿no? Los años 70, 80, éramos más fuertes en esto, porque siempre esto lo hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Hay como se dicen ahora los niños índigo, cristal, ¿no? Que, bueno, son una cierta sensibilidad y no pueden, a nivel emocional, no están preparados a sostener según qué cosas. O también puede ser la causa de que los padres están más tiempo fuera. Antes siempre, en los años 70, 80, siempre había una unidad familiar, la madre sobre todo, ¿no? Que estaba en casa. Y pueden ser estos los motivos, porque es algo que cada vez va más y me sorprendió bastante cuando supe la noticia. Sí, podría ser uno de los motivos, pero si yo pienso en los años 70, 80, ¿no? O en mí misma, ¿no? Cuando yo nací, mi madre dejó de trabajar y sí que era una madre que estaba, pero tampoco en mi ámbito familiar, por ejemplo, mi madre no me ayudaba a gestionar mis emociones. Al contrario, si yo venía llorando porque me había pasado algo en el colegio, me decía que como viniera llorando y no aprendiera a defenderme, que entonces iba a tener un problema. Yo, ¿no? Entonces, sí que estaba la presencia de mi madre, pero con un gran desconocimiento de cómo gestionar y yo creo de gestionar emociones, y yo creo que me tuve que hacer fuerte a la fuerza. Claro, hoy en día sí que tenemos muchos recursos, pero esa ausencia de los padres, ¿no? Pues está provocando esta frustración en los adolescentes, el no poder estar con ellos. Y muchas veces cuando llegan al instituto y encuentran a un referente, a una persona que se preocupa de ellos y se abren a ti, luego están muy agradecidos, porque yo me he encontrado casos que me han sorprendido muchísimo de encontrarme alumnas con trastornos alimentarios y en casa decirme la madre que ya lo sabía, pero que no le daba mucha importancia porque ella tampoco comía bien. Y digo,
pero vamos a ver, señora, ¿usted es consciente de lo que me está diciendo? Y se abren a ti pues porque necesitan eso, necesitan ser escuchados, exponer qué les está pasando, ¿no? Y creo que falta mucho eso hoy en día. Sí. Aunque ha mejorado porque si comparamos un poco la educación de ahora y la de antes era muy, el niño es tonto y lo dejamos al final. Más o menos era así en nuestra época. Sí. Y ahora pues por lo menos hay colegios que tienen su psicólogo, que los profesores están muy pendientes. Yo hablo en el caso de mi hija y del instituto donde ella ha ido, ¿no? Del colegio donde ella ha ido, que también ha sido instituto. Y han estado muy pendientes de ella, de los nenes en general. Que a lo mejor pueda ser que no tenga un nivel educativo muy elevado, pero a nivel de formar las emociones, ¿no? O que los nenes puedan tener unos valores emocionales, pues sí que aunque todavía falte, pero bueno, que sí que eso sí que se mira bastante ahora, cosa que antes no. Antes no, Monse, estamos en el camino y me alegra enormemente que tu hija haya podido ir a un centro donde los profesores la hayan atendido tan bien, Sí. porque por desgracia, y yo tiraré piedras en mi tejado, aún hay mucho desconocimiento por parte de mis compañeros, ¿no? Que solo van a dar una clase y ya está, y no quieren inmiscuirse mucho más, ¿no? Entonces, cuando Sandra hablaba al principio de que a mí me gusta el símil, de que somos como mariposas, yo veo una cualidad en cada uno de mis alumnos. Entonces tú intentas fomentar eso que estás viendo de cada uno de ellos de diferentes formas diferentes. Y ellos al fin y al cabo te lo agradecen. Pero a la educación de hoy, al sistema educativo de hoy, le sigue faltando mucho. Mucho, porque, estoy de acuerdo. Sí, tenemos 30 alumnos, por ejemplo, con casuísticas diferentes y muchas veces el alumno que tiene un problema se le da un dossier y ya está, para que aprenda algo. Entonces, yo en ese tipo de docencia no creo. Yo creo en la docencia inclusiva, en la que 30 de mis alumnos con TDA, dislexia, retrasos de aprendizaje, puedan estar todos juntos en una clase y aprendiendo de forma diferente lo mismo a la vez. Muchas veces me encanta sorprenderlos con música. Llegan alborotados, no se callan y pongo música y hay alguno de ellos que dice, uy, está sonando algo, hay música. Y el día que no pongo música me dicen, profe, ¿hoy no pones música? O es que es alucinante y me encanta. Hoy mismo, con mis alumnos de cuarto de la ESO, me ha encantado porque estábamos haciendo una sesión y después de la ESO, ¿qué vamos a hacer? Que muchos estaban perdidos, ¿no? Y al principio costó mucho, un poquito, poner orden, pero ya después ellos se interesaban y, profe, esto tal... Y tú ves que tienen intereses, pero porque tú también les escuchas y sabes atenderles. Claro. Y qué importante es, Sandra, cuando dices esto de ¿y después de la ESO qué? ¿No? Sí. ¿Cuántos no saben realmente qué es lo que quieren hacer? Están perdidos, que hago estudio bachiller, estudio ciclo superior, voy a la universidad. Muchos no saben qué hacer y escogen pues cualquier, ¿no? Muchos van a bachiller y cuando están allí dices, pues qué rollo esto, ¿no? Me pongo a trabajar, no me gusta, ¿no? Y después se sienten frustrados porque a cabo de un tiempo se dan cuenta, hay muchos así, ¿no? Muchos, Sandra, muchísimos, y yo te diría también que muchos deciden seguir unos estudios por el deseo de sus padres. Así es. Y es totalmente inequívoco, es decir, tienen que dar la oportunidad a sus hijos de estudiar realmente lo que quieran. Y porque es su camino y es su futuro. Y una asignatura muy importante
que creo que debería de estar y está mermada en este sistema en el que estamos actualmente, es la imaginación y la creatividad. Se debería hacer todo desde la imaginación y la creatividad, sí, porque nos merman el genio y los grandes artistas. Así es. Y entonces muchas veces creo que los niños se aburren en las aulas porque les falta eso. así es, sí, 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 sí. Sí, en el fondo es el ser niños, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno es niño, allí se ve, ¿no? Cuando el talento, ¿no? Todo lo que le gusta y ese talento que nace con ese talento es lo que realmente tendría que después de desarrollar en su edad adulta, ¿no? Pues si es un niño que le encanta, es artista, el por qué no se puede dedicar a esto, ¿no? Y no esa parte como hobby, esa zona, esa parte frustrada que dices, sí, a mí me gustaba tocar la guitarra, pero ¿cómo me voy a ganar la vida tocando la guitarra? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. ahí tendrían que, poquito a poco en la educación, ¿no? Y siento que es súper importante que estos alumnos, cuando ya acaban y solamente o el tema escolar, no la ESO, ¿no? En realidad para que se vean ya ubicados, ¿no? Igual que dicen cuando van a bachiller, ¿qué vas? ¿A la parte de ciencias o letras, no? Pues lo mismo, ¿de dónde va, no? Encaminarlos a esos adolescentes para ubicarlos un poquito, que esto creo que todavía no está, ¿no? Claro, no está. Ayudarles a abrir sus alas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la parte creativa y recuerdo un proyecto en este pasado Halloween en el que ellos tenían que crear a su propio monstruo de Halloween, pero no tenía que ser un monstruo que diera miedo. Y un alumno trajo un monstruo hecho con plastilina que fue alucinante. Yo le dije, es alucinante, digo, lo que has hecho, digo, tienes que dedicarte a ello. Y se sonrojaba así con una sonrisa. Digo, tienes que ir a ello, digo, porque yo sé que acabarás en Pixar. Le dije, digo, si tú sigues así, acabarás en Pixar. Y ves cómo se les iluminan los rostros. O ahora, por ejemplo, estamos leyendo Romeo y Julieta y ellos están disfrutando. Y el proyecto que van a hacer va a ser crear un perfil en Instagram, como si Romeo y Julieta estuvieran vivos en la época actual, y digo, ¿cómo os imagináis a vuestro Romeo y Julieta? Digo, pero claro, digo, tiene la esencia de Shakespeare, tiene que aparecer en el contenido. Digo, si subís una foto de la playa se tiene que llamar Verona Beach. Digo, ¿qué música escucharía Romeo y Julieta? Y les veías, pues yo voy a hacer este personaje, yo esto. Pero claro, tienes que fomentar su imaginación, pues también con intereses que a ellos les gusten, y entonces te van a dar resultados. Y para mí es la parte más bonita, ¿no? Que ellos descubran sus alas, que son capaces y que tienen diferentes posibilidades, porque muchas veces están tan sumergidos en un no continuo y no creen en ellos mismos, que creo que les falta eso, alguien que les aliente y que les aliente a descubrir sus talentos, básicamente. Sí, así es. Es decir, que poco a poco se tendría que integrar todo esto en las escuelas, ¿no? Y los profesores como tú, Sandra, que estás en este lado más holístico, ¿no? Que poco a poco esa apertura mental en toda la educación, que siento que es súper importante. Sí, muy importante. También desde casa pedir, ¿no? Las familias que si ven un talento en sus hijos, pues que le animen a seguir por ese camino y no por algo impuesto. Porque desde la imposición no conseguirán nada. Exacto, sí. Exacto. Sí, sí. Sandra, ¿impartes algún taller grupal? ¿Te has planteado alguna vez hacer algún grupo para padres y adolescentes o para adolescentes? Pues ahora mismo con el máster que estoy haciendo sí que me he planteado hacer algún taller para padres, adolescentes. De hecho, es uno de mis objetivos a corto plazo, el poder ayudar a estos padres. Estaría muy bien, muy bien, sí. Sí, Sandra, porque tienes una energía que con tu dulzura contamina, ¿sabes? Es decir, es como sabes llegar
dentro de la profundidad de la persona, ¿no? Para que realmente conecte con, como yo insisto, ¿no? Con el Señor interior que tenemos todos, Sí. ¿no? Y tú tienes esa habilidad para ayudar, ¿no? Sí. Aunque sean adolescentes, ser niños, porque los niños, el niño interior nunca lo perdemos, ¿no? Para que se active y que realmente sueñe, ¿no? Y Sí, soñar en la magia de la vida. Exacto. No, tenemos que cuidar siempre a nuestro niño interior. Nuestro niño interior siempre tiene que estar ahí. Y yo muchas veces les digo, chicos, digo, si nuestro niño interior no despierta, digo, las películas que vais a ver al cine no existirían. Digo, porque son creadas a partir de la imaginación de un director. Qué digo, bueno. Los libros, la música, digo, ¿qué haríamos? Claro, claro. Es así. Uh-huh. Y Sandra, ¿hay alguna manera que puedan contactar contigo alguna persona de los que nos estarán escuchando, los oyentes, que quisieran tener un poco de asesoramiento sobre este tema, cómo tratar a su hijo? Sí, sin problema. Podrían contactar conmigo a través de email. Después, si acaso, os dejo mi email y sin problema les atenderé. Pueden hacerlo libremente. Si así lo sienten, yo encantada de poder ayudar. Genial. Genial, sí, sí. Sí. Y por último, Sandra, ¿hay alguna cosa que nos podrías aportar? Algo de tu experiencia como profesora para los padres, algo más que pudiera ayudarles en un momento dado. Ahonda un poquito más, Sandra. Sí, algo que podrías, por último, aportar, algo como profesora, ¿no? En lo que ves en tus alumnos día a día, algo importante, aparte de lo que hemos hablado, algo que pueda darle esa ayuda, ¿no? A los padres, como ayudar a los hijos en un momento dado, pues cómo estudiar, por ejemplo, ¿no? Esos alumnos que no... ¿Cómo apoyarlos? Fomentarlos, porque si se distraen, no les cuesta aprender, no tienen interés por las clases. ¿Hay alguna técnica, algo que a sus padres puedan ayudar a sus hijos para motivarlos? Claro, primero de todo es buscar el por qué esa falta de interés, ¿no? ¿Dónde radica esa falta de interés? Y una vez se haya detectado, pues ellos tienen que simplemente dar confianza a sus hijos. Confianza y decirles que si se equivocan no pasa nada, que estén tranquilos, que las notas que lleguen no van a ser influenciables en casa, en el sentido de muchas veces, ¿no? El adolescente tiene miedo, wow, me han quedado 5, ya verás en casa, ¿no? Pero tenemos que buscar dónde radica el problema y yo lo hago en mis clases, chicos. Es que el error es necesario y voy a premiar más el error que si me entregáis una redacción hecha con un traductor, porque no veo realmente dónde falláis y dónde os estáis equivocando. Entonces, ayudarlos de esa manera y buscar de qué modo sus hijos son capaces de aprender. Es decir, si aprenden más a través de la música o de la forma visual y ayudarlos a conectar desde ahí, que es lo que yo hago también en mis clases, ¿no? En mis clases yo no me enfoco solo en un vídeo, en un libro. Pongo vídeos, muchas veces yo también actúo. Cuando estamos leyendo digo, chicos, esto hay que vivirlo. Suena plano, suena como robots. Nunca iría a ver una obra de teatro de este modo. Y enseñarles así, siendo empáticos, desde la empatía y desde que puedan tener confianza que no va a pasar nada, es cuando se va a producir el verdadero aprendizaje. Si el niño siente el miedo, el temor por muchas clases de refuerzo que pongamos, etcétera, no se va a producir el aprendizaje. Se va a bloquear y eso conlleva pues una frustración escolar, ¿no? Que tanto se dice mucho, ¿no? Sí. Totalmente. Pues Sandra, qué interesante. Sí.
Un tema que no hemos dado nunca en nuestro programa. No, yo creo que a muchos padres le va a interesar. Muchísimos. Gracias. Sí, sí. Ha sido un placer, de verdad, Sandra, hablar contigo. Pues aprovechando ahora que ya cerramos y nos despedimos, ¿nos puedes decir tu email para que tomen nota? Sí, claro, sin problema. Mirad, es sandra.lacultural@gmail.com. Sandra, arroba la cultural, todo junto. Sí, sandra.lacultural@gmail.com. Gmail.com, genial. Perfecto. Sandra, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa. Ha sido algo muy, muy interesante para todos, la verdad. Y con la esperanza que la educación vaya mejorando día a día. Siento que tú eres una guerrera, Sandra, sí, y que totalmente. puedes hacerlo, ¿vale? Y que realmente hacer una expansión de esto para que llegue a muchos lugares, a escuelas, institutos y que vaya cambiando la educación un poquito más. Y es de agradecer y honrar tu trabajo. Sí. Muchísimas gracias, Sandra y Monse. Para mí es un orgullo escuchar estas palabras hacia mí. Y bueno, pues poquito a poquito pues intentar, ¿no?, que la figura del asesor educativo familiar consciente pues también esté en los centros, porque todos somos un equipo. Es decir, cuando nosotros intentamos ayudar a familias, pues tenemos también que conectar con tutores, con psicólogos, para poder guiar a ese adolescente de la mejor manera posible. Sí, sí. Entonces, creo que esta figura es realmente importante porque, claro, el asesor educativo familiar consciente es un profesor, sabe lo que hay dentro y sabe cómo poder ayudar a ese niño o niña que Sí, necesita de la ayuda. Sí, sí. Así es. Pues bueno, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un A placer. vosotras. Y hasta pronto. Hasta pronto, Hasta Sandra. pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. I fins aquí el programa d'avui Us desitgem una bona nit i molt bona vida.